tardes, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy tenemos un problema de recta tangente que nos han hecho llegar un correo que expliquemos lo que es la recta tangente, que pongamos un ejemplo y que expliquemos lo que es la recta tangente y cómo se calcula. Vale, yo he cogido una parábola, que tengo aquí la función que es x al cuadrado más 2x menos 1, ¿vale? ¿Qué es la recta tangente? Vale, pues más o menos esta parábola, imaginamos que tenemos una parábola así más o menos, y la recta tangente, por ejemplo aquí que nos dice en el 1, en x igual a 1, es una recta lineal que corta por este punto y es tangente. Tangente es que roza la curva, pero no llega a cortarla por dentro, es decir, que es por fuera. Y esto de aquí se conoce como el punto de tangencia, que es donde siempre nos van a pedir que calculemos la recta tangente. ¿Qué fórmula tiene la recta tangente? A mí me gusta usar esta formulita que es y menos y sub 0 igual a f' de x sub 0, x menos x sub 0. ¿Qué son cada cosa? Y sub 0 y x sub 0 es el punto de tangencia. Aquí en este caso nos da solamente la x, tendremos que calcular la y sub 0 introduciendo aquí la x, y la pendiente de mi recta tangente, ¿vale?, es la derivada de esta función en este punto. ¿Vale? Posiblemente a lo mejor os la podéis encontrar también de esta forma, ¿vale?, donde la pendiente, que es lo que yo he dicho, es la derivada de la función en el punto que nos diga, y esta es la ordenada que es por donde corta, ¿vale? A mí me gusta usar esta forma porque es más sencillo de calcular y se calcula paso a paso. Vale. Se trata de ir poniendo cada valor, por ejemplo, x sub 0 sería en este caso 1. Y la y sub 0 no es más que sustituir en mi parábola o en la función que me dé el valor de la x. Vale. En este caso me va a quedar 2, ¿vale? Y para hacer la pendiente primero vamos a hacer la derivada. Yo voy a hacer la derivada y os recuerdo que si queréis que os explique un día la derivada, ya sabéis, al email del programa que aparece en pantalla o uniros al Classroom del programa que tenéis el código ahí en pantalla, ¿vale? Y mandarme, por ejemplo, decirme explica, por ejemplo, derivada o explica, voy a explicar la recta tangente, lo que queráis, mandaros la duda, como si queréis que haga un desarrollo más extensivo de cualquier tema, igual mandaros al email del programa o uniros al Classroom del programa en el código que aparece abajo. Vale, la derivada, en este caso tengo un polinomio, sería la derivada de un polinomio, y empezamos con la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, más la derivada de 2x, que en este caso sería 2, y la derivada de un número que es 0, que nos lo ponemos. Vale. Lo voy a repetir si queréis que explique más tranquilamente un día derivada, mandarme por favor explica derivada al email del programa o al Classroom del programa, que tenéis el código ahí en pantalla. Vale, ahora en la derivada sustituyo la x por 1. En este caso sería 2 por 1 más 2, así que sería 4. Una vez que tengo todos los datos que tengo que introducir en la fórmula, vamos sustituyendo. En este caso sería y menos 2, la pendiente que nos ha quedado 4, esto sería x menos 1. Vale. Ya lo que tenemos que ir multiplicando sería 4x menos 4, y ahora se trata de dejarla ahí sola porque es como una función lineal, ¿vale? Entonces sería igual a 4x menos 2 más 2, ¿vale? Y esto de aquí sería mi recta tangente, ¿vale? Es decir, vuelvo a repetir, nos da una función, la recta tangente es una función lineal que pasa por un punto sin llegar a cortar la función, me tienen que dar el punto de tangencia, y esta es la fórmula que yo uso porque es más sencilla y más didáctica. ¿Por qué? Porque se trata de ir poniendo lo que me van pidiendo, x sub 0, y sub 0, la derivada en el punto que me digan, ¿vale? Si hay algún paso que no entendáis, pues mandar al email del programa que aparece en pantalla o al Classroom, ¿vale? Y lo explico más tranquilamente, como si queréis que un día explique derivada.
Vale, no me lo habéis pedido, pero como ya está puesto en la pizarra, vamos a calcular también lo que es la recta normal. La recta normal sí que corta la función y es perpendicular por el punto de tangencia. Vale, la fórmula es exactamente la misma, pero lo que cambia es la pendiente. Es decir, que ahora esta sería la fórmula, pero sería menos 1 partido la derivada en ese punto. ¿Vale? Como veis que ya tenemos casi todos los datos aquí, vamos sustituyendo. La y era menos 2, esto va a ser menos 1 partido 4. No os preocupéis porque quede aquí una fracción es un número más, aunque os gustan poco las fracciones, pero es un número más. Aquí no he puesto el valor de la x, que es 1. Vale, ahora al dejarla ahí sola, tendríamos que hacer el mínimo de estos dos números de aquí. El mínimo con un múltiplo de 4 y 1 sería 4. Y esto nos quedaría 7 partido 4. Esta sería mi recta normal. Es decir, esta es la recta normal. Y esta es la recta tangente. ¿Vale? Os lo voy a repetir. Nos tienen que dar una función, puede ser una parábola, una hipérbola, cualquier tipo de función. Nos tiene que dar un punto de tangencia. Yo siempre aconsejo que pongáis la formulita y a raíz de la formulita vamos sustituyendo los datos y hasta alcanzar la recta tangente. Os he hecho también aquí la recta normal, donde la pendiente ahora es 1 partido la derivada en ese punto. Igual que antes, vamos sustituyendo hasta alcanzar la recta normal. ¿Vale? Hasta aquí la recta tangente, que nos habéis pedido que nos explicara. Y ahora seguimos con más contenido en el Profesor de Ciencia. Vamos a calcular el vector unitario, que tiene la misma dirección que el vector v igual a menos 2i más 2j más k. Y para calcular este vector unitario, que es el que se muestra en la imagen, tenemos que dividir el vector v entre su magnitud. Entonces, lo que proseguiremos a hacer será calcular la magnitud del vector v. Y la magnitud de un vector es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Tenemos que la componente en x del vector v es igual a menos 2, la componente en y es igual a 2 y la componente en z es igual a 1. Entonces sustituimos estos valores en la fórmula y realizamos los cuadrados. Nos quedará que el vector v tiene una magnitud de raíz de 4 más 4 más 1, que es igual a la raíz de 9. Y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces este vector tiene una magnitud de 3 y lo que tenemos que hacer ahora para calcular el vector unitario será dividir todas las componentes de este vector v entre 3. De forma que el vector unitario que teníamos en la figura, con la misma dirección que el vector v, va a ser igual a menos 2/3 de i más 2/3 de j más 1/3 de k. Seguimos aquí en el Profesor de Ciencia. Ahora me habéis pedido que explique un poco lo que es la fuerza magnética y no voy a coger ningún problema, sino que voy a ir explicando un poco de dónde viene la fuerza, cómo se calcula, ¿vale? Y alguno que otro truquito para que la podáis calcular fácilmente. Si queréis que haga algún problema, os aconsejo que mandéis al código del Classroom, al Classroom con el código, o mandéis un email del programa que aparece en pantalla y hago un problema, os mandáis un problema o yo los cojo, ¿vale? Así que voy a explicar un poco lo que es la fuerza magnética. En un principio vamos a empezar explicando lo que es un poco el campo magnético, ¿vale? Para los alumnos que estéis en segundo de bachillerato, que habéis dado ya el campo eléctrico y el campo gravitatorio. El campo eléctrico y el campo gravitatorio estáis acostumbrados a que lo cree una masa puntual o una carga puntual, ¿vale? Tiene un origen. En este caso, el campo magnético también tiene un origen, pero no tiene un origen tan puntual como los otros dos, ¿no? Sino que este es o bien por un material que sea magnético, o por ejemplo la Tierra por su movimiento,
o bien cargas en movimiento, es decir, ya no son cargas quietas, sino son cargas en movimiento. Entonces, de momento no voy a entrar en el campo magnético, solamente voy a explicar lo que es la fuerza magnética, que es lo que me habéis pedido que explique. Vale. Imaginaos que tenemos aquí una carga, vamos a suponer que es una carga positiva, un protón. Importante, se tiene que mover con una velocidad, es decir, si la carga no se mueve con velocidad, no va a sufrir fuerza magnética. Lo vais a ver ahora. ¿Por qué? Porque por la ley de Lorentz se define la fuerza magnética como la carga por la velocidad, que tiene que tener un sentido, por el campo magnético. Esto indica, para los que ya estéis en segundo, ya veis lo que es vectores, es un producto vectorial de dos vectores, ¿vale? Entonces, es la carga por V multiplicada vectorialmente, ¿vale? También lo podéis encontrar de esta forma, ¿vale? Que es el desarrollo del producto vectorial, que sería la carga, la velocidad, por el campo, por el seno del ángulo que forma. Es importante que V y V no estén en la misma dirección. ¿Por qué? Si está en la misma dirección, es decir, el ángulo que forma la velocidad con el campo magnético es cero, es decir, estos dos son paralelos, no tenemos fuerza magnética, ¿vale? Sin embargo, si forma un ángulo perpendicular, es decir, son perpendiculares, la fuerza magnética es máxima. O lo que es lo mismo, si esto es 1, entonces la fuerza magnética será la carga, la velocidad por el campo. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Significa que la velocidad del campo magnético tiene que tener direcciones distintas, ¿vale? Si son perpendiculares, la fuerza magnética es máxima. Si tiene la misma dirección, la fuerza magnética es cero. Y eso es importante, es decir, que el campo magnético y la velocidad tengan direcciones distintas, nos hace indicar que la fuerza magnética y el campo magnético son no conservativos, es decir, porque no están en la misma dirección del movimiento, que es lo que ocurría con el campo eléctrico y el campo gravitatorio, que sí son conservativos, ¿vale? Es decir, que os vais a encontrar seguramente, si la velocidad la ponéis para acá y el campo magnético, por ejemplo, lo ponemos en la dirección, por ejemplo, hacia abajo, ¿vale? Como ya habéis dado en matemáticas, el producto vectorial de dos vectores sale un tercer vector que es perpendicular, es decir, que si hemos puesto el campo magnético hacia abajo y esto va a la dirección esta, la fuerza magnética o bien va a salir de la pizarra o bien va a entrar en la pizarra, ¿vale? Vale, para eso se usa o bien matemáticamente, o os vais a encontrar también en los libros, o vuestro profesor de instituto habrá explicado la regla de la mano derecha. Es muy sencillito. Lo vais a ver en pantalla, vais a ver un dibujito en pantalla, de todos modos yo lo hago aquí también, donde el dedito gordo es la fuerza, este de aquí, como es el que indica hacia dónde vamos, va a ser la velocidad, y este dedito es el que va a indicar el campo magnético, ¿vale? Es decir, es como si hiciéramos el producto vectorial, pero lo hacemos con la mano, ¿vale? Vale, para eso voy a cambiar el campo magnético y, por ejemplo, lo voy a poner hacia adentro de la pizarra. Es importante que si lo ponemos hacia adentro, ponemos una X como una flecha que entra, y si lo ponemos hacia afuera, lo ponemos como un puntito, ¿vale? Entonces, por simplificar, si tenemos una carga positiva, la velocidad para allá, y hemos puesto que el campo magnético entra, por ejemplo, entra el campo magnético, si esto entra, voy a poner aquí en este lado para hacerlo mejor, si este entra, que es el campo magnético, y la velocidad para allá, ¿veis que la fuerza me sale hacia arriba? Si hubiéramos puesto el campo magnético, en vez de entrar hacia afuera, la fuerza magnética nos saldría hacia abajo. No es más que el producto vectorial, ¿vale? Si nos va a salir el vector en función de cómo sea V y B, ¿vale? Pues bien, cuando el protón siga moviéndose, lo que va a hacer es que lo curva hacia arriba,
Y si la fuerza magnética no fuera a salir hacia abajo, lo va a curvar hacia abajo, ¿vale? Algunos ahora mismo estaréis preguntando, ¿y qué pasa si en vez de un protón es un electrón? Pues si ponemos las mismas características, ¿vale? La fuerza magnética nos va a salir hacia arriba, el electrón lo que hace es cambiarla de signo. Como es un producto vectorial, lo único que hace es cambiarla de signo. Es decir, que mientras el protón lo vamos a curvar hacia arriba, el electrón lo curvamos hacia abajo. ¿Vale? Vale, y es importante esta curvita de aquí porque en algunos problemas van a pedir, por ejemplo, el radio con que se curva, ¿vale? Ya lo hicimos en otros programas donde expliqué que cuando tenemos una curva va a aparecer lo que es la fuerza centrípeta, que en este caso tiene que ser igual que la fuerza magnética, ¿vale? Entonces, si la fuerza magnética, simplificándola, era la carga por la velocidad por el campo, y la fuerza centrípeta siempre es la masa por la aceleración, o lo que es lo mismo, ¿vale? De aquí despejamos la radio, vale, pasa para allá radio, y así es como calcularíamos si nos pidiera, en algún problema nos pidiera el radio con el que se curva el electrón o el protón, ¿vale? Vamos a repetir, la fuerza magnética siempre va a salir perpendicular a los dos vectores que es velocidad y campo, es decir, que la fuerza magnética depende de la velocidad del campo. Si la carga no tiene velocidad, no tiene fuerza. Y si estos dos son paralelos, como ya he puesto aquí, la fuerza magnética es cero. Y en el caso en el que fueran perpendiculares, la fuerza magnética sería máxima, sería Q por V por B, ¿vale? Y el sentido de la fuerza magnética, ¿cómo lo marcamos? O bien hacer el producto vectorial matemáticamente, o bien utilizamos la regla de la mano derecha. Yo siempre utilizo el dedito gordo como la fuerza, este es el chivato, por lo tanto va a indicar la velocidad, y este es el campo, ¿vale? Siempre es importante que marquéis o bien el campo magnético hacia adentro o hacia afuera, porque es más fácil a la hora de utilizar la regla de la mano derecha, ¿vale? Pero va a depender del problema, porque si el problema nos dice que va para arriba, pues nada, tendremos que ir a un poquito la mano. Si algún día queréis hacer algún problema en concreto de la fuerza magnética, lo hacemos. Como simplemente me he explicado que explicara un poco lo que es la fuerza magnética, cómo se calcula, he puesto nada más que un poco de desarrollo básico de teoría, ¿no? Si no entran mucho más detalles, simplemente quiero que sepáis que depende de la velocidad del campo magnético, importante que no sean paralelos, es decir, que no tengan en la misma dirección del movimiento, y eso que va a indicar que como la V y V no están en la misma dirección, la fuerza magnética y el campo magnético no son conservativos, ¿vale? No ocurre lo mismo que en el campo eléctrico y el campo magnético, que la fuerza iba en la misma dirección que el movimiento y por lo tanto hacía que esos campos fueran conservativos, es decir, que aquí no se va a conservar la energía, ¿vale? Bueno, una vez explicado esto y he explicado cómo se calcula la dirección de la fuerza magnética, os recuerdo que el electrón hacemos lo mismo que el protón, pero le cambiamos el signo, y como en ambos casos lo que hace es curvar la carga, ¿vale? Al curvar la carga aparece la fuerza centrípeta, entonces igualamos la fuerza magnética a la fuerza centrípeta para despejar el radio, por ejemplo, si nos pidieran, ¿vale? O si tenemos que calcular la velocidad, o nos dan el radio y tenemos que calcular la velocidad, es decir, utilizamos esto de aquí. Por supuesto, se me olvida decir que esto viene de la segunda ley de Newton, ¿vale? Donde la fuerza igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Vale, y ahora voy a explicar un poquito más la ley de Lorentz, ¿vale? La ley de Lorentz me habla para una carga en movimiento, pero normalmente en la naturaleza, si os fijáis, tenemos, por ejemplo, si tenemos un hilo de corriente, hay infinitas cargas, ¿vale? Por lo tanto, la ley de Lorentz la voy a explicar ahora para lo que sería un hilo de corriente que lleva infinitas cargas. Vale. Soy malo dibujando, ¿vale? Por eso aparecerá ahora en pantalla, aparecerá lo que es el hilo de corriente más bien dibujadito con las cargas, ¿vale? Pero ahora para que os hagáis una idea. Imagina que cogemos un hilo de estos de los que tenemos en casa de corriente,
¿vale? Donde por aquí van infinitas cargas, ¿vale? Todas ellas vamos a suponer que llevan la misma dirección de velocidad, ¿vale? Hemos cogido un trozo del hilo que vamos a llamarlo L, ¿vale? Vale, antes de seguir, vamos a hacer una pequeña definición que me habla de lo que es la intensidad. La intensidad de corriente no es más que la carga por unidad de tiempo, ¿vale? Es decir, que si estamos midiendo en un incremento de tiempo, ponemos aquí incremento de tiempo, ¿vale? Vale, o simplemente tiempo, es decir, lo pueden encontrar de distintas formas. Vale. ¿Qué significa eso? Si nos vamos a la ley de Lorentz de antes, de una carga en movimiento, ¿vale? Y donde ponga la carga, vamos a poner que la carga es la intensidad por el incremento de tiempo. Y vamos a suponer que el campo magnético y la dirección de velocidad son perpendiculares, así que esto va a ser 1. Nos queda que esto es... Bueno, vamos a suponer que es 1. Vamos a seguir arrastrándola. Vamos a hacerlo más general. Vale, esto de aquí, para los alumnos que os recuerdo que es cinemática, ¿vale? La longitud del hilo no es más que el espacio que recorre la carga. Es decir, que esto va a ser la velocidad por el incremento de tiempo. Es decir, que si sustituimos aquí, esto va a ser la longitud del hilo por el campo magnético por el seno del ángulo. Y ahora si deshacemos el cambio del producto vectorial, ¿vale? Y esto sería la fuerza magnética para un hilo de corriente de longitud L e intensidad I. Os recuerdo que la intensidad se mide en amperios, ¿vale? ¿Vale? La fuerza magnética la calculamos igual, es decir, si ponemos que el campo magnético va hacia adentro, ¿vale? Y la velocidad va hacia allá, pues exactamente hacemos lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente en este caso también iría hacia ahí, ¿vale? Entonces, velocidad, el campo que entra, la fuerza magnética con la que el hilo notaría, o todas las cargas del hilo notaría, iría hacia arriba, ¿vale? Es decir, que la regla de la mano derecha la usamos igual, ya sea para una carga sola en movimiento o 1.000.000 de cargas en movimiento, ¿vale? Y esta es la ley de Lorentz para un hilo de corriente, ¿vale? Vale. Y ya lo último, aunque no me lo habéis pedido, lo dejo ahí en el aire por si alguno quiere que lo explique otro día, lo mandáis al email del programa o al Classroom del programa, que aparece en pantalla. Vale. Esta es lo que se conoce como la ley de Biot-Savart, ¿vale? Vale. La ley de Biot-Savart fueron dos físicos que en el laboratorio casualmente consiguieron descubrir cómo era el campo magnético de un hilo, ¿vale? Estaban investigando otra cosa y tenían virutas de hierro alrededor de un hilo de corriente y aparecerá la foto en pantalla, voy a dibujar un poquito regular, y las virutas de hierro se concentraban en círculos concéntricos alrededor del hilo, ¿vale? Y me hicieron un desarrollo matemático que si queréis un día lo hago, mandarlo al email del programa o al código del Classroom. El campo magnético era mu sub 0, la intensidad partido 2 veces R, que es la distancia donde estemos, ¿vale? Es decir que una carga en movimiento o un montón de carga en movimiento va a generar lo que es el campo magnético, ¿vale? ¿Vale? Es decir que el campo magnético tiene o bien naturaleza de materiales que son magnéticos, o bien cuando tenemos una carga en movimiento a su alrededor crea un campo magnético que le ocurre con un hilo de intensidad de corriente I, ¿vale? Y hasta aquí lo que es la ley de Biot-Savart, y un poco he desarrollado también la ley de Biot-Savart para un hilo de corriente,
Si queréis que explique algo más en detalle o queréis que haga un problema, sin reparo, mandaros al email del programa o al código o unir al Classroom a través del código, ¿vale? Y lo mandáis por Classroom. Y hasta aquí la ley de Biot-Savart, ¿vale? O la fuerza magnética. Y ahora seguimos con más contenido en el Profesor de Ciencia. De acuerdo con la ley de Lorentz, toda partícula cargada que se mueva en el interior de un campo magnético en una dirección que no sea paralela a las líneas del campo estará sometida a una fuerza magnética. La fuerza de Lorentz es una fuerza centrípeta, ya que es perpendicular a la velocidad. Mientras la partícula cargada se mueve dentro del campo, perpendicularmente a las líneas de fuerza del mismo, describe un movimiento circular uniforme de radio r. Si la velocidad forma un ángulo tecta con la inducción magnética, la trayectoria de la partícula no es plana. Al descomponer el vector velocidad en dos componentes, tangencial y normal, la componente tangencial será paralela al campo magnético y la componente normal será perpendicular al mismo. De acuerdo con la ley de Lorentz, la componente normal de la velocidad hará que la partícula describa un círculo, mientras que la componente tangencial desplazará ese círculo en la dirección y sentido del campo magnético. Estas trayectorias circulares se sitúan sobre planos paralelos a X o Z, que se desplazan en la dirección y sentido del campo magnético, semieje o Y, con velocidad constante. La composición de estos dos movimientos hace que el movimiento que describe la partícula sea helicoidal. Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana, ¿vale? Donde hemos explicado lo que es la recta tangente y también hemos explicado lo que es la fuerza magnética o la ley de Lorentz, ¿vale? Os vuelvo a recordar, no tengáis reparo en mandaros cualquier duda, si queréis que explique como hoy que he explicado parte del temario de la fuerza magnética. Cualquier duda que tengáis, al email del programa o uniros al Classroom del programa y mandaros ahí cualquier duda que tengáis. Hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene.